Hola, ¿qué tal? Esta es la clase introductoria al curso de utilización de PCInt, que es un entorno de pseudocódigo con el que podemos aprender o introducirnos a la programación desde cero. Esta es la clase cero, ya que contiene conceptos básicos fundamentales para entender el funcionamiento correcto de un programa, ya que nosotros como programadores debemos tener ciertos conocimientos antes siquiera de iniciar a escribir una solución a las tareas que tenemos por delante, ¿no? Entonces, esto es algoritmos. ¿Qué son y para qué sirven? Primero vamos a entender la lógica o el concepto de un algoritmo, ¿no? Que es un programa o una lista de pasos que funcionan para resolver un problema en específico. Eh, Tiene características básicas, que son pasos definidos o instrucciones definidas que no son ambiguas, es decir, que no se puede, que se tiene que entender, ¿no? De manera directa, ¿no? Tiene que estar ordenado, ya que llevan un principio y un final, ¿no? Que son finitas, quiere decir que se pueden contar, es decir, no hay ningún momento en el que se continúe con la tarea. Tiene un principio y un final bien definido, ¿no? Eh, entonces, lo que nosotros como programadores debemos hacer es mantener todos esos conceptos y generar soluciones, ¿no? A las actividades o a las tareas que nos pidan. Por ejemplo, se nos presenta un problema, entonces tenemos que solucionarlo y tenemos que tener la capacidad de darle paso por paso a la máquina la solución, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los ejemplos de algoritmos, los más simples, pues tenemos una receta que puede ser para preparar pizza o para preparar una hamburguesa, para preparar cualquier alimento, ¿no? Ya que tiene instrucciones finitas, están ordenadas y debemos seguirlas para obtener un resultado aparente, ¿no? Eh, También puede ser instrucciones para utilizar un producto, por ejemplo, un medicamento, pues tiene instrucciones, ¿no? De uso. Te las da el médico, eso también es un algoritmo. Las instrucciones son generalmente para el uso de un producto, ¿no? O el uso de nuestro programa. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algoritmos los utilizamos de forma cotidiana. Sin embargo, muchas veces no entendemos el concepto que hay detrás, ¿no? Más allá de ser recetas o instrucciones o métodos, ¿no? Son caminos para solucionar un problema aparente, que nosotros como programadores debemos entender la lógica detrás, de tal manera que podemos construir esas soluciones por nuestra cuenta, ¿no? Es decir, yo no puedo darte la receta para hacer pizza si yo no sé hacer pizza, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos su estructura. ¿Cómo se estructura un algoritmo de forma simplificada? Tiene un inicio y un final bien definidos. Por eso es finito. Tiene instrucciones ordenadas de tal forma que la máquina, que es el ente con el que estamos trabajando, puede manejarlas eh, una por una. Es decir, no pasa a la siguiente línea si no ha completado la primera instrucción, no pasa a la segunda. Y así, poco a poco, ¿no? Luego tenemos nuestra máquina o móvil, que no es parte del algoritmo en sí, por eso viene remarcada en rojo, pero sí es el ejecutor o el sistema que va a realizar las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso es la máquina, pero también puede ser el usuario
o puede ser, por ejemplo, en una instrucción de una receta, el que recibe la receta es el móvil que va a ejecutar las instrucciones para hacer la pizza o para hacer el alimento que queramos, ¿no? Dentro de las instrucciones y dentro del algoritmo hay procesos. Por ejemplo, dentro de una receta para hacer pizza, tiene que hacer la masa, tiene que hacer la salsa, y dentro de cada una de esas instrucciones vienen procesos, ¿no? Por ejemplo, un proceso dentro de hacer pizza podría ser hacer la mezcla, ¿no? Mezclar los ingredientes para la masa, mezclar los ingredientes para la salsa y luego ya hacer la receta como tal, ¿no? El producto final. Y los resultados. También los resultados son parte del algoritmo porque la máquina es quien va a generar esos resultados y los va a mostrar a aquel que ejecute nuestro programa. Entonces, esas son como de forma más simplificada las partes que va a tener un algoritmo en cualquier forma que ustedes lo vayan a encontrar, ¿no? Entonces tenemos las instrucciones, que son la serie de pasos que dictan información o indican acciones que se van a tomar dentro del algoritmo, ¿no? Es una por una, por ejemplo, en este caso tenemos una receta, una por una, nos dice qué hacer, ¿no? Una taza de cebolla picada, aceite suficiente, todo lo que sea un paso a seguir o a ejecutar tiene que ser una instrucción, ¿no? No nos podemos saltar porque si no nuestro producto terminará fallando, ¿no? La máquina móvil, como ya les expliqué, pues es aquel que va a ejecutar nuestro programa. En nuestro caso es nuestra máquina, pero también podemos ser nosotros mismos, porque al escribir un programa o un algoritmo, nosotros también tenemos la capacidad de ejecutarlo mentalmente o gráficamente con diagramas o pruebas de escritorio. Se les conoce ah, para saber si mi programa está funcionando como debe ser o no, o tal vez está mal estructurado, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante en el curso o en alguno más avanzado, ¿no? Los procesos, pues son las acciones que va a realizar, ¿no? Nuestra máquina, por ejemplo, si en una instrucción tiene un proceso matemático, pues la máquina tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en eso. En este caso, nuestro proceso, pues, es ejecutar el amasado, ¿no? En este caso. Luego tenemos los resultados, que ya es el producto final, que en este caso son las empanadas. Entonces ya puedes entregar algo, ¿no? E incluso hay algoritmos que obtienen resultados no visibles para el usuario, pero la máquina está haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, un resultado que nuestra máquina ejecuta y nos permite verlo es la pantalla, ¿no? Todo lo que se ve en pantalla es a partir de procesos e instrucciones que al final tienen un resultado visible. Sin embargo, también hay otros procesos que se están haciendo en la máquina que no vemos. Por ejemplo, procesar información para que esa información nos permita crear un archivo. Hay procesos que no vemos, ¿no? Dentro de cada tarea que se realiza de la máquina. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirven los algoritmos? ¿Para qué sirve entender el algoritmo? Eh, pues precisamente sirve para generar una solución a un problema que tengamos, que se nos presente, ¿no? Por ejemplo, tener un problema, un mal hábito, digamos. Podemos generar un algoritmo que solucione ese hábito, ¿no? Por ejemplo, entonces es la base para realizar cualquier tarea, ¿no? Se usa de forma cotidiana y sin preguntarnos el por qué. Por ejemplo, mm, fácilmente, para atarse los cordones de los tenis,
utilizamos un algoritmo, ¿no? Hay personas que utilizan algoritmos diferentes, pero que solucionan el mismo problema y es algo que ya vamos a ver más adelante un poquito. Entonces, ¿para qué sirve? Pues eso, para solucionar problemas, nada más. ¿Cómo aplico el conocimiento? Este conocimiento de qué es un algoritmo, qué es una solución a un problema, cómo lo aplicamos a nivel de programación, no a nivel de computación, porque obviamente a nivel de computación pues es generar procesos para realizar cualquier cálculo computacional, ¿no? Por ejemplo, que se vea la pantalla y todo eso. Pero ¿cómo lo aplicamos a la programación, que es como esa base de todo lo demás, ¿no? Como ya dije, voy a presentar herramientas que iremos utilizando a lo largo de este curso. Por eso esta clase cero es la introducción para todo lo demás. El diagrama de flujo es, como su nombre lo indica, es un diagrama. El diagrama es una herramienta para ver de forma visual, ordenada y estructurada eh, cómo funciona nuestro proceso, nuestro algoritmo, ¿no? Por ejemplo, inicia en la parte de arriba y en la parte más adelante se van uniendo los procesos, ¿no? Por ejemplo, para atarme los cordones, como les decía. La primera parte es amarrar el nudo ciego para iniciar a amarrarnos, a ajustar el tenis, ¿no? Que es como para apretar por primera vez. Entonces, ese proceso es lo primero que va a tener nuestro diagrama de flujo. Luego viene a hacer la asa, que es lo que yo hago, y luego estrangulas la asa y por el hueco que queda sacas la segunda oreja y está amarrada. Cada uno de esos pasos tiene que estar en nuestro diagrama de flujo para que nosotros podamos ver con precisión que cada una de las instrucciones se está haciendo correctamente. Entonces, aquí tiene, es un apoyo al momento de revisar las instrucciones, procesos y resultados mostrando el camino que sigue nuestro algoritmo, ¿no? Entonces podemos identificar cada paso, incluso errores al estructurar nosotros nuestro algoritmo, porque como ya dije, esas instrucciones tienen una razón de ser. Si tú no sabes hacer pizza, no puedes enseñarle a alguien más a hacer pizza. Entonces, por eso la programación y la utilización de los conceptos de un algoritmo en programación es que tú sepas hacer cada paso del programa. Por ejemplo, yo no voy a hacer una calculadora si no sé sumar. No voy a hacer una calculadora, por ejemplo, que te dé tu índice de masa corporal si yo propiamente no sé cómo sacarlo, porque no podría decirle a la máquina cómo hacerlo. Entonces, es llevar nuestro lenguaje de lo que sabemos y pasarlo a un lenguaje que la máquina entienda. En este caso vamos a trabajar con el pseudocódigo, que no es una herramienta que que nos pida aprender otro lenguaje fuera del humano. Entonces, es una herramienta básica y fácil de utilizar, ¿no? Para eso vamos a usar PSeInt. Entonces, el diagrama de flujo, regresando a lo que estaba diciendo, el diagrama de flujo es esa parte visual para ver cómo es la estructura de nuestro algoritmo o nuestra solución en este caso, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es un diagrama de flujo y podemos ver precisamente cómo es que funciona, ¿no? Por ejemplo, nuestro problema, que es el inicio, es la lámpara no funciona, no prende, ¿no? En este caso sería no prende, sería menos confuso, ¿no? Porque si no funciona, pues es como ambiguo, pero sería la lámpara no enciende. Luego, como sabemos cómo funciona una lámpara, pues nos preguntamos primeramente, ¿está enchufada? Si la respuesta es que no, pues entonces el siguiente paso será enchufarla para probar
que sí está conectada a la luz, por lo menos, ¿no? Y volvemos. Luego nos preguntamos, ¿está enchufada? Ahora sí está enchufada. Pues vamos al siguiente paso y sigue sin funcionar, ¿no? Si ya hubiera funcionado, pues se termina nuestro programa. Aquí tiene, por ejemplo, tendría otra salida a finalizar tarea, ¿no? Si sigue sin funcionar, probamos si el foco está quemado, ¿no? Si el foco está quemado, pues lo reemplazamos por otro foco y volvemos a probar. Y si aún así no enciende, ya sabemos que nuestro foco no está quemado, por lo tanto la lámpara no sirve y la solución final sería comprar otra nueva lámpara, ¿no? Es una forma sencilla de verlo, ¿no? No nos vamos a preguntar si tendríamos que arreglar la lámpara o cómo arreglarla. Simplemente estamos dando una solución al problema aparente de lo que vemos, ¿no? O sea, no hay más allá. No buscamos ambigüedad en nuestras instrucciones, por ejemplo. Aquí tenemos el pseudocódigo, que igual es una herramienta de forma escrita que podemos utilizar en entornos como PCInt o podemos utilizar la libreta. O sea, no es necesario tener una máquina para utilizar el pseudocódigo, ¿no? Es una herramienta que utiliza nuestro lenguaje, el humano, eh, y lo estructuramos de tal forma que eh, mantenga la lógica de la programación, ¿no? De lo que entiende una máquina. Porque, por ejemplo, el lenguaje humano, dependiendo del idioma, se escribe de forma lineal, de forma, conectiva, ¿no? Conectamos ideas, pero para una máquina no puede leerlo de esa manera. Entonces lo estructuramos como si fuera para escribirlo para una máquina. ¿Cómo lo entiende la máquina? Pues paso por paso, instrucción por instrucción. Quiere ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Así está estructurado, ¿no? Entonces, es simple de entender más allá de la estructura que tenemos que mantener, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante de cómo es la estructura y cómo es que funciona, ¿no? Pero en sí no nos pide que aprendamos palabras restrictivas o estructuras del lenguaje complejo, ¿no? Como sintaxis y todo eso. Aquí tenemos, por ejemplo, un pseudocódigo, un algoritmo en pseudocódigo. Este algoritmo nos permite saber si un número es par o impar. Entonces, nuestro inicio es algoritmo y el nombre del algoritmo. Aquí vamos a ver la estructura y los pasos necesarios para que nuestro entorno de PCInt entienda, ¿no? Lo que estamos escribiendo. Primero iniciamos con algoritmo, que es como si fuera una palabra reservada, que como ven está en negrita y en azul. Bueno, está como subrayada, que no está subrayada, está en ennegrecida y en azul para diferenciar del demás texto, ¿no? Luego tenemos el nombre del algoritmo, que sin él no va a funcionar en PCInt, ya lo veremos. Eh, Luego tenemos la primera función o la primera palabra con la que la máquina va a hacer algo, un proceso que va a ser escribir. Y nuestro mensaje entre comillas, y como podemos ver, incluso también se diferencia de el color, porque se pone en verde, ¿no? Se pone en verde a pesar de que es un texto normal. Entonces, ¿qué es lo que va a entender nuestra máquina? Aquí primeramente va a entender que estamos haciendo un programa, ¿no? Y que nuestro programa se llama par-impar. Luego va a entender que la máquina tiene que escribir el mensaje, por favor, teclea un número. Entonces, el usuario va a ver en la interfaz que teclee un número, ¿no? Va a ver el mensaje, todo lo demás no lo va a ver.
Solo va a ver lo que esté en verde, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más con un ejemplo. Luego tenemos leer número. En este caso, número se ensombrece también. Por eso hay que tener cuidado con las variables, ¿no? Con estas, em, estos contenedores de información, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esta tercera línea tenemos que la máquina va a entender que ella lea un número. ¿De dónde lo va a leer? Pues desde el teclado. El teclado es para introducir información, ¿no? Entonces, la máquina va a entender, aprende este número que te voy a dar y guárdalo. Eso es lo que va a entender la máquina. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita bien con un ejemplo para ver si se entiende mejor. De todos modos, lo vamos a ver más adelante. Ahorita es como un ejemplo. Y luego ya viene una estructura, ¿no? Ya viene una estructura de sí o no. Entonces ponemos sí, número, mod 2 igual a 0, que es el lenguaje, ya es un poquito más de sintaxis de programación, que el módulo es el residuo, ¿no? Si el residuo de número sobre 2 es 0, entonces es par, ¿no? Porque sabemos que todo número par se puede escribir como 2k siempre y cuando k sea un entero dentro de los números reales, ¿no? Entonces, si su residuo dividido por 2, si su residuo es 0, pues quiere decir que es par. Entonces, va a escribir que el número, nuestro número, es par. Si no es igual a 0, nuestro módulo o nuestro residuo, entonces va a escribir que nuestro número es impar. Porque si no es par, pues es impar. Luego va a terminar la estructura de decisión, que ya veremos en la tercera clase que es, y finaliza el algoritmo. Entonces, este solo es un ejemplo, pero en las siguientes clases, que ya es el uso del entorno en PCInt, pues vamos a explicarlo de forma más definitiva. Entonces, vamos a utilizar PCInt, que es un programa, es una herramienta, que es un entorno para que nos facilite tanto hacer diagramas de flujo como hacer pseudocódigo para verificar a nivel máquina que estamos entendiendo la estructura del pseudocódigo y que posteriormente podremos entender con mayor facilidad la estructura de un lenguaje de programación o por lo menos la lógica, que es lo que más nos interesa desarrollar en este momento, ¿no? Eh, Aquí tenemos PCInt y este es el entorno gráfico. Bueno, es el entorno de trabajo. Y tenemos, ¿no? Como si fuera cualquier otro programa. Tenemos archivo, editar, configurar. Y ya dentro tenemos nuestro nombre de nuestro archivo que estamos creando. Y luego nuestro escrito, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Así se vería el entorno. Incluso te permite hacer eh, es un buen entorno porque te permite hacer cosas como planeación y estructuración de clases a nivel formal. Y este programa se utiliza en universidades incluso para hacer programación educativa, ¿no? O sea, no que programen de forma educativa, sino que sea parte del programa académico, ¿no? Entonces, si tú eres alumno de alguna escuela y tu maestro te pide o te da instrucciones específicas, puedes utilizar su entorno de trabajo con sus especificaciones y todo lo que te pida, ¿no? Entonces, por eso es tan versátil este programa, por eso se utiliza para introducir a la programación, a la lógica, a la estructura del paradigma de la programación estructurada, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por esta clase.
vimos qué es un algoritmo, que es como eh, una, una solución a un problema aparente, ¿no? A un problema que tenemos. Puede ser definida en programación como eso, ¿no? Un programa que soluciona un problema o que realiza una tarea específica. También vimos los diagramas de flujo, que es a nivel visual, hacer una estructura de nuestro programa, ¿no? Para ver fallos, para ver funcionamiento, para ver cualquier tipo de mm, problema que pudiera tener, o incluso si es que realmente lo estructuramos bien, ¿no? Porque a la hora de hacer un algoritmo tenemos que tener claro, primero, qué es lo que vamos a solucionar o a hacer, luego, cómo lo vamos a hacer, de qué forma y qué procesos vamos a hacer en medio, de tal forma que nos dé el resultado que queremos obtener, ¿no? Y también tenemos que ser inteligentes a la hora de programar, porque, como ya dije, un mismo problema puede tener diversas soluciones, pero no todas van a ser las más óptimas, ¿no? O no van a estar optimizadas de la mejor manera, que quiere decir que puedes escribir o tener un código sucio o un código limpio, ¿no? Que así se le llama al flujo de la programación, ¿no? También vimos el entorno de PCIN y el pseudocódigo, que va a ser nuestra herramienta para este curso, que es para que ustedes vayan entendiendo y voy a ir explicando paso por paso, concepto por concepto, para que ustedes entiendan cada uno de los apartados que podemos ver en la lógica y la estructura de la programación, para que ustedes puedan dar ese salto a un lenguaje más, bueno, a un lenguaje de programación en sí, porque el pseudocódigo pues es otra cosa, ¿no? Para que ustedes puedan hacer código ya de máquina y puedan utilizar lenguaje C, Python, Java, cualquier otro programa. Lo más fundamental que deben entender a la hora de programar es la lógica, la estructura y el funcionamiento de cada herramienta con la que vayan a trabajar. De esa forma, eh, va a haber dificultades, sí, pero van a tener lo más importante, que son las bases o los fundamentos, en este caso, de la programación, de tal manera que ustedes puedan entender lo que están haciendo perfectamente. O sea, a lo mejor en pseudocódigo es escribir. En C es printf, en Python es printf, en otro lenguaje es console.log, ¿no? Pero la función de la palabra reservada va a ser la misma. De ahí a todo lo que pueden hacer con memoria, con hacking, con desarrollo web, todo eso, pero los fundamentos son exactamente los mismos, y si no los entienden, va a ser imposible que aprendan a programar eh, correctamente, ¿sí? Entonces, eso sería todo por la clase cero, que es algoritmos, y creo que es todo. Yo los veo en la siguiente clase, que sería ya en sí la introducción a PCInt. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase.